Listo. Empezamos entonces. Vamos a ver acá los mapas mentales. Esta introducción. Veamos. Bien, en este capítulo introducción, seguimos acá nuestro mapa mental. Esto es todo lo que vamos a revisar el día de hoy de manera eh, breve. Son estos conceptos, ¿no? Empezamos con lo que es cuerpo de conocimiento, ¿ya? Este cuerpo de conocimiento, permítame por favor, implica todo el grupo de o colección de conocimientos, prácticas, principios aceptados o avalados por una institución o asociación profesional, científica, ¿no? En cualquier tema. Por eso existen cuerpos de conocimientos a nivel de proyectos, a nivel de gestión, a nivel de BPM, a nivel de análisis de negocio, a nivel de práctica de gestión del cambio, etcétera, el cuerpo de conocimiento, o sea, siempre tiene un aval. Vamos a hablar un poquito de la guía BPM SBOC, cómo se divide, ¿no? Tiene una perspectiva empresarial y una perspectiva de procesos. Muchos por lo general nos abordamos en este punto, pero nos olvidamos de esta, ¿no? Que es una de los pilares más importantes, ¿no? A nivel de empresa. Y asimismo vamos a revisar en qué consiste este espacio profesional BPM, es decir, los conocimientos del profesional. Todos ustedes son profesionales en BPM, en algún rol, como analista senior, consultor especializado, asesor, jefe de procesos, coordinador, asistente, etcétera. Pero en ese espacio profesional hay un entorno interno que es el mismo lugar donde tú laboras, pero también hay un entorno externo, por lo general cubierto por asociaciones profesionales, instituciones educativas, proveedores de tecnología, las certificaciones internacionales como esta, por ejemplo, es el entorno externo y tenemos un entorno extendido de la misma empresa que tiene que ver con todos aquellos procesos que son tercerizados o subcontratados, todos los servicios, ¿correcto? Y eso es el espacio profesional. ¿Y por qué se le dice espacio profesional? Porque el profesional en sí interactúa con todos ellos y va intercambiando información y creciendo a nivel de conocimiento, ¿correcto? La idea o el objetivo, en lo posible, es súper complicado, es que este entorno externo, este entorno interno y este entorno empresarial extendido, cada vez seamos un poquito más homogenizados, ¿ya? ¿Ok? Bien, entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Espero haber sido claro con esos puntos y voy a empezar a proyectar pantalla. Deme unos segundos, por favor. Acá está, listo. Empezamos ahora. Muy bien, estimado. Lo que les decía, ¿no? No sé si han escuchado de Gar Capote, me comentan ahí por el chat. Gar Capote es un referente brasileño en el mundo del BPM, en la que indica lo siguiente, ¿no? BPM trata y sirve para mejorar la forma como los negocios de las organizaciones se realizan y administran. Se realiza y se gestiona. A ver, vamos a ver, me he escrito por acá. No, ok, Lizeth. Gar Capote tiene varios libros en cuestión. Fue uno de los impulsores en la certificación CFP en Brasil. Brasil es el país de América que tiene más certificados en CFP donde se difunde mucho las prácticas BPM, ¿correcto? Digamos que los niveles de madurez alcanzados allí en algunas empresas brasileñas llegan a nivel 3, nivel 4, en algunos casos, ¿ya? Pero en líneas generales, justamente este referente en el mundo de procesos habla de que BPM trata de la forma como el negocio ofrece el producto, ofrece el servicio y se administra. Entonces, desde ya le está dando una preponderancia vital, ¿no? ¿Ok? Y vemos, por lo general, que muchas de las personas no le dan la importancia al BPM como tal, lo toman como un tema técnico, lo toman como un tema de automatización, lo toman como un tema de software, pero BPM es la forma en que el negocio ofrece un producto, elabora un servicio, ¿correcto? Y se gestiona. Entonces, vamos a ver qué es cuerpo de conocimiento. Acá hay algunos conceptos así súper rápidos para estar todos claros, ¿ya? Miren, puede ser un conjunto de conocimientos, de términos, definiciones, actividades, pero principalmente, ¿qué dice acá? Avalado por una sociedad científica o una asociación profesional y compone un dominio profesional. Ese dominio profesional, como te dije, puede estar asociado a gestión de proyectos o gestión por procesos,
o análisis de negocio, o gobernanza y gestión de datos. ¿Me explico? Eso es un cuerpo de conocimiento. Ahora, Ron, el 2016, hablaba de que también es una colección de actividades, resultados basados con constructos, modelos, principios, es decir, toda la información. Si tú te das cuenta de un cuerpo de conocimiento, tú vas a encontrar definiciones, procesos, métodos, técnicas, pero no es una metodología. Muchos confunden. eh, una metodología te da ya una secuencia, quizás como design thinking, ¿no? Que de alguna manera te da etapas inclusive que tú vas a ir fluyendo y pasando, paso a paso, ¿no? Pero acá no, acá es como un conjunto de principios, prácticas, conocimientos, te da un ciclo de vida, ¿sí? Pero son genéricos al final de cuentas, ¿no? Es bastante genérico. Ya la metodología, si me permito acá indicar para que se me entienda la diferencia, metodología, acá lo voy a poner a metodología, tiene que ver con estudio, entonces logo, del método. O sea, yo para aplicar una metodología tengo que ver qué métodos voy a utilizar con precisión. En cambio acá no, acá te dan un listado de cosas, un listado. Es como decir, ¿no? Yo tengo como unas recomendaciones o un cuerpo de conocimiento asociado a la gastronomía peruana, ¿correcto? Y otra cosa es darte una metodología para la preparación de comidas criollas de la costa del norte del Perú. ¿Me explico? Ya es diferente. ¿Te das cuenta? Entonces, el cuerpo de conocimiento es más amplio, más bien, ustedes pueden desarrollar una metodología basado en cuerpos de conocimiento. Esa es otra historia. Y las metodologías, por lo general, mm, se asocian más a un contexto, a resolver un problema propiamente. El cuerpo de conocimiento más bien es como fuentes bibliográficas referenciales, ¿correcto? Entonces quiero dar a entender eso, que este es un cuerpo de conocimiento. Y este cuerpo de conocimiento se da dentro de un área de profesión, ¿ya? Ahora, para el efecto de la BPM, Business Process Management, es colección de todos los conocimientos que están disponibles, pero son prácticas aceptadas de un tema, en este caso de gestión por procesos, y es aceptada, difundida, avalada ¿por quién? Por una asociación profesional. ¿Cuál es la asociación profesional? Ya la conocemos, ¿no? La ABPMP International, ¿ok? Esa es la asociación internacional que difunde estas prácticas. No lo olviden, ¿ya? Entonces, en ese sentido, miren, cuerpo de conocimiento hay muchos. Tenemos BPM Ceboc para procesos, PMBOK Guide. Mire, incluso yo los invito. Porque quizás las instituciones educativas, los mismos profesionales decimos metodología, metodología. Pero yo cuando reviso siempre estos libros, yo no veo la palabra metodología. Lo dicen otros autores, quizás los profesionales, estudiantes, ¿no? Pero cuando tú te pones a leer estos libros, yo los invito a que lo lean, no dice en ninguna parte que es una metodología. Esta es una guía, por ejemplo. Esta es una, acá dice, ¿no? Acá dice, a guide, guía. Ustedes lo ven, ¿no? Body of knowledge, business analysis body of knowledge. O sea, son cuerpos de conocimiento. Y como cuerpos de conocimiento no tienen como una secuencia de pasos predefinidos. Cuando alguien me dice, profesor, quiero implementar prácticas de BPM o hacer que el BPM funcione en mi organización, bueno, ahí sí necesitarás un enfoque metodológico. Pero esto no es un enfoque metodológico. Esto es buenas prácticas que te va a ayudar a entender BPM y sobre eso tú puedas construir tu propia metodología o la metodología. ¿Correcto? Eso sí, te da pautas, en definitiva, ¿no? Muy importante. Y esta guía, miren, incluye prácticas, funciones, estructuras organizativas, tareas. Ahorita vamos a ver el libro para que te des una idea, ¿ya? Y es la base para el examen de certificación. A su vez tiene enlaces y referencias de otros libros, dirigido a profesionales del rubro, ¿no? Gerente de procesos, diseñadores de procesos, analistas de procesos, analistas funcionales, etcétera, ¿no? Es neutral con respecto a proveedores, no es que favorezca a un proveedor. Y la idea, escúchenme por favor, es guiar, no es prescribir.
Una metodología sí te prescribe. Hay que llenar esto. Hay que hacerlo en notación de modelado BPMN, en Visagi. Luego de presentado, el equipo de control de calidad, conformado por el analista senior, se encargará de validar con un checklist, como lo que hicieron en el BPM Bootcamp, ¿no? Que tenía un enfoque metodológico donde ustedes presentaban según un caso y había un check. Ya, eso es más prescrito. Esto está prescrito, ¿no? Porque hay que cumplir sí o no. Pero esto no. Esto, claro, te da algunos lineamientos generales. Algunas cosas se cumplen, pero después hay que llevarlo mucho a la interpretación. Por eso te guía, pero no te prescribe. No es que tengas que usar un formato, no es que tengas que usar una notación de modelado. Cuando te hablamos de los niveles, no es que tú tengas que llegar a un nivel específico, detallado. El punto es hasta que lo entiendas o se lo puedan controlar, ¿no? ¿Ok? Por eso es una guía. ¿Ya? Es una guía. Pues eso quiero que tomen en consideración. Y cuando digo guía, ya con esto cierro, me voy a permitir rápidamente abrir el libro, ¿ya? Vamos a abrir el libro rápidamente. BPM Ceboc, dame unos segundos, por favor. Acá lo tengo, ¿ya? Este libro, ya. Tienes las áreas de conocimiento, ¿ok? Miren, tienes todos los capítulos, ya. Pero no es que en el libro, vamos a acá. Ya, acá encuentras, por ejemplo, áreas de conocimiento y te van explicando cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, vamos a entrar, denme un ratito, por favor, al marco conceptual. O sea, te va explicando qué es el BPM, ¿no? ¿Qué significa mejora de procesos de negocio? ¿Qué significa gestión de procesos empresariales? Me explico, o sea, te va explicando sus principios. Hasta ahí no veo metodología, ¿no? Todo es conocimiento, ¿no? Esto es un ciclo de vida. Pero la metodología te diría exactamente, prescriptivamente, qué actividad realizas en cada fase, qué rol interviene, qué formatos quizás haya que utilizar y en qué tiempos, y por tipos de proyectos. O sea, me explico. Y eso no vas a encontrar acá. Acá vas a encontrar fases donde hay una concepción global, ¿no? Donde hay algunos planes que considerar, ¿no? Y nada más, o sea, es eso, o sea, de hecho que tenemos que complementar con otros conocimientos para una metodología. Es más, cuando vamos a ver, por ejemplo, para darte una idea, el capítulo de análisis, que está, modelado, por ejemplo. Modelado, ya. No es que, acá está modelado. Te indica en qué parte está de la fase 2, ¿no? Te indica en qué se usan los modelos, te indica componentes de un modelo de procesos, conceptos asociados al modelo, ¿qué significa que un repositorio contenga modelos de proceso? ¿Correcto? Implica también escenarios donde puedes utilizarlo, los niveles de disgregación, ¿ok? Las notaciones utilizadas a nivel de proceso, por ejemplo, ¿no? Acá usas BPMN, puedes usar Event Process Chain, puedes usar diagrama de cadena de valor agregado, puedes usar el CPOC, te los conceptualiza. Y a nivel de personas, ¿qué utilizamos? Diagrama RACI, cuadro de mando integral, etcétera, ¿no? Y así sucesivamente. Te hace un listado, te da conceptos, te da lineamientos muy generales, ¿no? Por ahí en análisis sí te explica un poquito más, te explica las notaciones de modelado, pero hasta ahora no estoy viendo ninguna metodología. ¿Me explico, no? O sea, hay que aclarar los conceptos. Y luego, ahorita voy a contestar el comentario, la pregunta del chat, por favor. En análisis, por ejemplo, te explica igual, ¿no? ¿Qué es el análisis? ¿Por qué lo efectúas? ¿Por qué lo llevas a cabo? Muchas veces yo les pregunto a muchos de mis colaboradores, ya, ¿y por qué lo estás haciendo? Ah, es porque mi jefe me ha pedido. Me explico, o sea, desde ya hay una respuesta, no hay relacionamiento del proceso. ¿Por qué lo tienes que atender? ¿Porque es urgente? Ya. ¿Es propincuo? Propincuo me refiero a que para uno de repente es importante, para tu jefe, pero de repente no para la institución. ¿Ok?
¿Y qué pasa si no lo atiendes ahora? ¿Cuánto tiempo puedes esperar? Mira todos esos factores a analizar, ¿ah? Ya. Es de impacto para el objetivo estratégico directamente. Entonces, todos estos lineamientos te dan ese concepto para que tú empieces a definir inclusive por qué haces las cosas, más allá de la lógica como tal. Incluso te habla, y con esto finalizo, para analizar un proceso, te da una serie de pautas, ¿no? Prioriza el proceso, determina el alcance del análisis, usa marcos de referencia, pero si ya fuera metodología, ya estuviéramos definiendo qué marco de referencia vamos a utilizar. Punto, no hay más. Y el análisis realizamos utilizando causa raíz, no hay más. Acá te dice lo que tendrías que analizar, contexto de negocio, punto. O sea, muchas veces cuando analizamos un proceso nos olvidamos del contexto del negocio. ¿Por qué existe el proceso? ¿Qué se pretende obtener con el proceso? ¿Por qué se creó? ¿Quién lo creó? ¿En qué momento lo creó? Ya, ese es el contexto. Si fuera un enfoque metodológico, ya te daría hasta la herramienta. Acá te da como un listado como tal. Y para finalizar esta explicación, estimados amigos, ¿ya? Esto referencia a otras disciplinas, ¿no? Por ejemplo, en el marco financiero, mira, por ejemplo acá, te doy un casito. El valor del diseño de procesos. ¿Y acá qué dice? Es una iteración continua, agile. O sea, el diseño puedes construirlo como incrementos o iteraciones, ¿no? Cortoplacistas. O sea, desde ya se colude con la agilidad, se complementa con la agilidad. Y así vas a encontrar para gestión de proyectos, para gestión de riesgos, para gestión financiera dentro del BPM, porque se complementa. BPM no va solo, estimados. BPM para hacer cómo trata la empresa, el negocio, necesita de otras disciplinas complementarias. Señores, señoritas, esto es un cuerpo de conocimiento, si se dan cuenta no es una metodología, ¿correcto? A ver, ¿cuál es la diferencia, me dice Henry, entre metodología y procedimiento? Y Melissa, ¿dónde y cómo se puede adquirir en español? Ok, vamos con Henry para empezar. Henry, mira, dentro de la metodología tú puedes tener varios procedimientos, porque tú tienes, por ejemplo, una metodología para el análisis del, por ejemplo, para el diseño de procesos. Y para el diseño debes hacer el modelado, debes hacer el análisis y debes hacer el 2D como tal. Y cada uno de estos elementos podría tener un procedimiento. Por ejemplo, yo puedo definir el procedimiento de levantamiento de información, el procedimiento para modelar, el procedimiento para analizar, el procedimiento para esquematizar. ¿Me explico, no? O sea, conclusión, para darte una idea más global, estimado Henry, dentro de una metodología tú puedes abordar varios procedimientos. Igual en dirección de proyectos. Si yo tengo una metodología de dirección de proyectos, podría tener procedimientos asociados a la dirección de proyectos. Procedimientos para estimar costos. Procedimientos para elaborar un plan de proyecto. Procedimientos para identificar y analizar riesgos. ¿Me explicó? Entonces, uno va contenido en el otro. Puedes tener muchos procedimientos dentro de una sola metodología. Espero haber sido claro, Henry. Cualquier consulta me avisas. Melissa dice, ¿dónde y cómo se puede adquirir el libro en español? Siendo miembros, Melissa. La forma correcta, ética de obtenerlo es a través de tu membresía. Tendrían ustedes que ser miembros. Aquí les voy a pasar la página. Eh, Denme unos segunditos, por favor. Se los estoy pasando vía chat del Zoom y ahí lo pueden descargar, ¿ya? Entran a la página y van acá a Membership, ¿no? Y dentro de Membership dice Join our Global BPM Network, dice, claro, únete a la red de profesionales y aquí, ¿no? Ahora depende. A esta de acá, ¿no? Membresía profesional, ¿ya? Membresía profesional. $150. Esto es nuevo, por ejemplo, recién lo estoy viendo de acá. Por ejemplo, acá, este es una membresía por 3 años. Este es nuevo, esto no había. Pero por lo general la membresía te dura un año. ¿Y qué beneficios te ofrece por lo general? Descuentos en el examen de certificación, acceso a webinars gratuitos. Eh, Tengo entendido que también a través de la FMP Perú Chapter te da otros beneficios también como tal, siendo miembro de la internacional. Descarga de los libros del BPM Cebok como tal.
entre otros materiales, ¿no? Y acceso, si no me equivoco, a una bolsa de trabajo, ¿ya? Que lo publica en la misma web. Básicamente esos son algunos de los beneficios de membresía. Pero sí, para dar el examen, sí es recomendable hacerse miembro, porque el examen, haciéndose miembro, no es tan barato, ¿ah? Es $500. Si no eres miembro, pagas 650. Si eres miembro, pagas solo 500. Que es como decir, ¿no? Si no eres miembro, vas a pagar 650. Siendo miembro, vas a pagar 150 por membresía y 500 por el examen. O sea, lo mismo. Mejor soy miembro porque pago lo mismo y tengo más beneficios, ¿no? ¿Ok? Y ahí puedes descargar el libro, ¿ya? Muy bien. Entonces, dicho esto, miren, el BPMS Box se divide en dos partes: perspectiva empresarial y perspectiva de procesos. ¿Qué hacemos en un proceso? Por lo general, modelamos. Tenemos que tener procesos modelados. La idea del modelamiento es tener claridad del proceso, representar la realidad de alguna manera, ¿correcto? Y sobre todo, si vamos a automatizar, si necesitamos el detalle de, ¿ya? ¿Ok? Ahora, este modelamiento tiene que ser analizado, el proceso se analiza como tal. Y el análisis no va en función del modelo, va en función de varias cosas. Si tú tienes una normativa, está basada en el modelo. Segundo, la gente dice que lo hace, pero realmente no lo hace. Tercero, la gente lo hace y se equivoca por desconocimiento, por incompetencia, por falta de capacidad o porque simple y llanamente no le da la gana. Y entre otros elementos. Entonces tú empiezas a analizar por causa raíz, por cinco porqués, por Pareto, por revisión documental, por observación, por entrevista, por cultura, etcétera, etcétera. Es que el análisis va a ese nivel. No es el simple análisis que he visto en muchos colegas que solamente ven el papel, ven el modelo, está bien, está mal, y se basan en el modelado, pero es que ahí no es suficiente, porque a veces incluso mejorando eso, los problemas siguen persistiendo, ¿correcto? Yo he visto casos que hasta me han automatizado software de gestión de proyectos y modelos de procesos geniales con semáforos, pero y que está muy bien, excelente, pero los problemas siguen persistiendo, los retrasos siguen persistiendo. Y ustedes imagínense como inversionistas, claro, ahora ves los problemas, pero lo ves a colores en tiempo real, ¿no? Pero los problemas, entonces, en el análisis no basta con eso, hay más aristas que hay que analizar. Y esa es la perspectiva del proceso. Después lo diseñas. Lo diseñas es el 2D, el escenario ideal. Pero luego ese diseño se implementa, proyecto. Y después, y luego que se implementa, se va midiendo su performance. Pero también hay una etapa de transición. ¿Saben qué pasa? Que cuando tú implementas algo nuevo, nuevos, procesos mejorados, reingeniería, transformación digital o lo que fuese, hay una etapa de transformación, pero eso es un escalamiento, poco a poco. El equipo se va transformando, la organización se va transformando, de varias maneras. O porque quita gente, o porque hay nueva tecnología, o un poco de los dos, o porque reestructuras la organización, o porque abres nuevas sedes, pero hay una transformación. Y la tecnología siempre va de soporte. BPMS, modeladores, monitoreadores, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, esa es perspectiva del proceso. Pero el libro te habla de dos elementos importantes. Enterprise Process Management, es decir, la aplicación de todas las prácticas BPM dentro de la organización. Tú, por ejemplo, para yo definir qué prácticas aplico, tengo que saber el nivel de madurez de la organización. ¿Correcto? El nivel de madurez. Tengo que entender los procesos, ¿son priorizados o no son priorizados? ¿Bajo qué criterios? ¿Correcto? Eso es fundamental. ¿Qué criterios de priorización tengo? Tengo que entender también qué principios y prácticas aplico dentro de la organización. Y esto es importantísimo. ¿Cómo organizo a la empresa, a la compañía en función del proceso? Existencia de dueños de procesos,
existencia de gestores de proceso, existencia de arquitectos de proceso, existencia de analistas de proceso, diseñadores de procesos, líderes de procesos, comité de procesos, centro de excelencias, consejo de procesos. Y esa organización que era tan jerárquica empieza a ser un poquito más horizontal. Y miren, eso está arriba, porque todo empieza, para que funcione, esto que tú ves acá, si bien es cierto, no digo que puede funcionar, va, de hecho que funciona muy bien, pero mientras tu empresa siga con la misma organización y la misma aplicación de prácticas, esto para dejarme entender, es como que pongan una nueva carrera con una nueva malla curricular y los profesores sigan siendo los mismos y no se actualicen. Y con las mismas jerarquías. Te das cuenta, va a ser más de lo mismo. Sí, 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 me dejo entender, ¿no? O sea, tú puedes modificar cursos de IA, inteligencia artificial, nueva malla curricular, etcétera, pero si la organización o la universidad o la institución educativa sigue siendo la misma y con los mismos profesores que no se actualizan, los problemas van a seguir subsistiendo. Todo parte de aquí, la aplicación del BPM en la organización y la organización. Entonces, esas son las dos perspectivas, estimados, del BPM. Para que sea un BPM, para hablar de esto, gestión por procesos, no por funciones, no por áreas, no por islas, no por sitios, es por proceso, por proceso. O sea que la empresa es gestionada por procesos, ¿correcto? O sea, hasta va a cambiar culturalmente, va a cambiar. Entonces, esto es principalmente, estimados, ¿ya? Dígame, hasta allí, ¿tienen algún comentario, consulta? ¿Se va entendiendo un poquito el contenido del BPM Bob, de lo que registra? Todavía no hemos entrado al detalle, pero poco a poco ya vamos entrando a esta introducción. ¿Tienen preguntas hasta aquí? Me avisan, por favor, ¿ya? Con toda confianza. Ahorita vamos a ver esto de los beneficios del BPM, pero quiero mostrarte esto de acá, el espacio profesional. Por ejemplo, ahí me van colocando, por favor, en el chat, cuál es tu rol o cargo actual, ¿ya? Por favor, para darles un ejemplo referencial, más o menos cómo tu espacio profesional interactúa con esto. Cualquiera de ustedes me escribe, por favor, el cargo que tiene en la actualidad eh, y yo les explico un poquito cómo este espacio profesional interactúa, ¿no? ¿Ok? Ahí sí me escriben, por favor, y lo vamos viendo. Pero ¿a qué me refiero con espacio profesional? A ver, ya escribieron acá. Gracias, Vladimiro. Especialista, analista de procesos, Melissa, gestor de proyectos, Lisette, especialista de soporte de gestión de tecnología, Vladimiro, o gestión en general, Usted gestionó al jefe del proyecto del tema de procesos, ¿no? analista de procesos en la administración pública. Ok, a ver, vamos a ver con el tema de analistas de administración de procesos. Yo como analista de procesos o gestor de proyectos, yo estoy acá, internamente, ¿correcto? Enterprise, internal, ya. Y como tal, por ejemplo, en el caso de Vladimiro está asociado, por ejemplo, al tema de soporte gestión. Y el soporte gestión está asociado a algunos procesos de negocio. También puede estar asociado a aplicaciones, datos o plataforma de TI. Y es más, inclusive, por ejemplo, cuando Melissa me dice analista de procesos, porque analiza procesos de negocio. Y los procesos, de hecho, que son soportados por aplicaciones. Y gracias al proceso se genera datos. Ya, ok. Pero también el gestor de proyectos ve proyectos donde mejora procesos. Me explico, por ejemplo, el mejorar infraestructura es para mejorar el proceso de gestión de soporte. Por ejemplo, o para que esto se haga en menor nivel, ¿no? Para que el soporte no sea tanto el día a día, sino demos más tiempo a la innovación, al desarrollo, ¿ya? Y así sucesivamente. Pero en este espacio interno, estimados, en tu cargo, en tu rol, tú estás acá interactuando con los procesos de negocio.
Estás acá porque estás interactuando con algunas aplicaciones. Tiene que ver tema de datos y plataformas tecnológicas e infraestructura. Y mira, dentro de tu organización, malo que bueno, hay algunas prácticas BPM. De hecho que sí. Que puede estar asociado a que modelen el proceso, que hagan un CIPOC, a que haya ciertos niveles de automatización. Y en teoría debería haber una estrategia del negocio. Bueno, sí la hay. Con un plan de gobierno digital, con un plan estratégico, etcétera. ¿Correcto? Lo hay. Pero miren esto de acá. Valores, creencias, liderazgo, cultura. Y cada organización tiene su propia cultura. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Yo veo casos de organizaciones que no tienen orientación al riesgo. Hay una cultura de la reactividad, una cultura del victimismo y una cultura de trabajo en silos. En ese sentido, y yo te pongo un caso, ¿no? Si yo manejo una cultura de ese tipo, mis creencias y mis valores están asociados a ese tipo. Por ejemplo, ¿no? Un proceso que esté asociado a la asistencia y que tú puedas ingresar usuario y password, ¿correcto? Yo voy y le digo de repente a Melissa, vamos a suponer, Melissa y mi compañera, digo, Melissa, hazme un favor, yo voy a llegar tarde y como ya pon mi usuario y mi password como si hubiera llegado a las 8, ya, y me pone en mi máquina usuario y password, yo ya registro. Entonces, lastimosamente, esas malas costumbres, porque las hay en todas las organizaciones, entre buenas y malas costumbres, y hay algunas por falta de ética y otras también por desconocimiento, o falta de competencias, o falta de capacidad, va a impactar todo esto. Te impacta por completo. Te impacta por completo. Al final, ustedes viven esto en el día a día. Objetivos estratégicos, prácticas BPM, proceso de negocio. Ahora, el punto es que esto debería estar vinculado. Lo ideal es que esté... ¿Y sabes qué enfoque o marco los vincula? La arquitectura empresarial. La arquitectura empresarial, ¿ya? Ya, pero eso no lo vamos a ver en este curso. Ok, pero luego tú estás acá, pero eres impactado, mira por esto, por Extended Enterprise. ¿Qué quiere decir? Que va a haber algunos procesos de negocios que son tercerizados. Vamos a suponer que de repente el servicio de infraestructura lo tienes en la nube y la garantía y el soporte te lo da una empresa colombiana. Y entonces tu interacción va a ser aquí, porque muchos procesos de negocio probablemente los de soporte estén tercerizados. O elementos de gestión de proyecto. Creo que uno de ustedes es gestora de proyectos, ¿no? Lisette. Y vamos a suponer, se está gestionando proyectos de TI, pero ese proyecto de TI, el desarrollo está siendo tercerizado y el mantenimiento de un sistema como tal asociado a un proceso de registro de trámite documentario está tercerizado también. Entonces, al final, ¿qué significa esto? Que en tu mundo profesional, BPM, tú estás acá, pero va a haber interacción acá. Y tú vas a aportar y aprender de acá. Aportar y aprender. Aportar y aprender, porque de acá se aporta, se aprende, se toma decisiones. Y ese es tu espacio profesional. Y se le dice espacio porque tú estás en ese espacio. Pero hay un tercer espacio que siempre hay que tomar en cuenta para seguir creciendo. ¿Saben cuál es? External Environment. Y eso se refiere a las actualizaciones que todo profesional debe tener. Todo profesional, todo directivo, todo personal de alta dirección, etcétera, está obligado a interactuar con esta parte. Y esta parte está asociada a las capacitaciones, a las actualizaciones, a novedades, a proveedores con ciertos niveles de vanguardia, como PricewaterhouseCoopers, por ejemplo, ¿no? Procter Gamble, etcétera, ¿no? Eh, de alguna manera, todos los avances metodológicos, de marco de referencias, etcétera, están acá. Por ejemplo, el BPMS Box 5, esperemos que llegue el próximo año, está acá. Tu certificación internacional está acá. La nueva versión de la guía del PMBOK está acá. La nueva tecnología del BPMS en su versión 7 en relación a que va a integrar minería de datos con inteligencia artificial está acá.
los nuevos modelos de RPA, por ejemplo, con WIPAD en su versión ya integrada con inteligencia artificial generativa. Ya, está acá. Todo está, o sea, todo está acá. Y eso, tu espacio profesional, entonces, para que ustedes seamos más competentes, tenemos que tener una buena interacción entre estos tres componentes. Y ese es el espacio profesional. Lógicamente, va a haber elementos que tú tengas control y elementos que no tengas control. Así de sencillo. No se tiene control. Y si no se tiene control, es difícil poder gestionarlo, porque depende de otros factores. Pero, ¿y por qué se le dice espacio profesional? Porque acá está todo el espacio de el alcance de conocimientos donde ustedes se van a seguir desarrollando, estimados amigos, ¿ya? Porque tú aprendes y aportas acá, acá y acá. Tú aprendes y aportas aquí, acá y acá. Y ese es tu espacio profesional. ¿Correcto? ¿Se logró entender, estimados? Me indican, por favor. Si tuvieran alguna consulta sobre el particular, me avisan. Perfecto, Lisette. Qué bueno. Excelente. Ahora miren, ¿por qué la EVP me importa? Todas las empresas tienen procesos. Desde que miren, cuando una empresa quiere transformarse a nivel de negocio, a nivel digital, cultura de gestión de riesgos, cultura de seguridad de información, orientado a proyectos, en agilidad y BPM, la alta dirección sí o sí tiene que estar involucrada 100%. Es la única forma, no hay más. No existe de que yo como analista hago mi esfuerzo, sí, pues, pero si la alta dirección va y no se involucra como tal, más de lo mismo. Va a haber logros aislados. Y a lo mucho lo que podrían lograr es, gracias a estas prácticas, vas a ser más eficiente en tu trabajo, nada más. O sea, vas a ser una persona más efectiva en tu rol, punto. Pero cambios organizacionales ya no depende, salvo que seamos funcionarios públicos o personal de alta dirección o que podamos invertir. Por ejemplo, en la empresa que yo represento, yo tomo decisiones y tengo ahí dos personas más con quien coordinamos, hacemos una junta justamente todos los viernes al mediodía y listo, y se toman decisiones rápidamente. Pero cuando yo hago una consultoría, por ejemplo, tomo decisiones hasta cierto nivel y después asesoro y propongo e implemento y hago transición. No más, no más. Entonces, ese servicio puntual que yo di, de repente, claro, el sentido del éxito, entre comillas, porque se implementó, se hizo una transición, fotitos por acá y la conformidad y me pagaron todos felices y contentos. Pero después no lo utilizan, no se hace sostenible, porque eso ya no depende tanto de la consultoría, depende del tipo de relación o vinculación de los consultores o la consultoría con la empresa y ahí requieren marcos de colaboración. Y volvemos acá. Probablemente en este punto de acá y acá, la empresa tenga que ser colaborativa. Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero crecer como empresa, le pido a la FMP Perú pues que me ayude con la difusión de esto. Le pido a DAMA, Data Management, la institución de gestión de datos, gobierno de datos, para que, o le pido a la Secretaría de Gobierno Digital, empiezo a que nos ayuden a sensibilizar y empiezo a ver, a enterarme más de los modelos de negocio, las nuevas tecnologías. O sea, tengo que estar al día. O sea, tengo que utilizar el espacio profesional, porque mi mundo no es solo esto, es esto también. Para que ustedes marquen la diferencia, tienen que estar en todo esto. No solo aquí, sino seremos, y permítame decirlo, uno más. Entonces, si yo quiero escalar, es que BPM importa porque hay procesos. Toda empresa, desde que una empresa tiene servicios y productos, necesita BPM. No hay más. Señores, y BPM, alguien dice que es opcional. BPM no es opcional. BPM es necesario, sino que a veces no lo queremos ver. Desde que todas las empresas modelan procesos o interactúan en el marco de un proceso, estamos bien. Es como las funciones, ¿no? Es como decir las áreas funcionales. Existen, se necesitan. Desde que yo te digo, ¿necesito áreas funcionales? Sí. ¿Necesito de un área contable? Sí. ¿Necesito de un área de tecnología?
Sí. ¿Necesito tecnología? Sí. ¿Necesito tener resultados cortoplacistas de alguna manera en algunos proyectos? Sí. ¿Agilidad? ¿Necesito de proyectos? Sí. ¿Necesito de procesos? Sí. Si necesitas todo eso, entonces necesitas BPM, necesitas dirección de proyectos, necesitas gestión de riesgo, necesitas agilidad, necesitas gestión humana, necesitas gestión funcional. O sea, necesitamos todos. Lo que pasa es que hay que saber en qué forma y en qué medida. Ese es el tema. No es que yo esté imponiendo esto de acá o se esté imponiendo, es que es necesario, sino que a veces el desconocimiento a las empresas, a los empresarios, no nos hace entender, no, es que nosotros siempre hemos operado así. Es más, empíricamente lo hemos hecho, sin saber que era parte del BPM. No BPM puro, claro está, ¿no? Entonces, siempre es importante, ¿ok? Considerar también factores internos y externos de la organización. ¿A qué me refiero con esto? Miren. ¿Por qué voy a necesitar implementar BPM? Sencillo. ¿Qué me conduce internamente? Internamente, ¿necesitas mejorar la eficiencia? Sí, BPM, necesitas BPM. ¿Necesitas eliminar desperdicio? BPM. Pensamiento Lean. ¿Necesitas nuevas tecnologías en los procesos? BPM. ¿Necesitas mayor alineación de tus procesos nuevos, modificados a la estrategia? BPM. ¿Necesitas cumplir con estándares de calidad? Yo te invito a revisar todas las ISOs. Revísame ISO 27001, ISO 31000, ISO 24500 que tiene que ver con adquisiciones, por ejemplo. ISO 31000 que tiene que ver con riesgos. ISO 9001 que tiene que ver con calidad, ¿cierto? ISO 21500 que tiene que ver con dirección de proyectos, ¿no? Todas las ISO que tienen que ver con estándares de calidad se basan en procesos. Absolutamente todas. Absolutamente todas. ¿Eh? Y por eso la EP me importa, pues. Y de alguna manera las empresas lo hacen sin saber que el BPM está ahí. Es sencillo. Te lo voy a decir de otra manera. ¿Todas las empresas tienen procesos? Me responden sí o no. Y la segunda pregunta, ¿y los procesos necesitan ser gestionados? Ya. ¿Todas las empresas tienen procesos? Ya. Ah, genial. Ok, Francesca. Sí. Ya, sí, por dos. Ya. Y yo les pregunto, Lisette, Vladimiro, Francesca y los demás, si las empresas, organizaciones o entidades tienen procesos, ¿estos necesitan ser gestionados o no? Claro que ¿Y sí. gestionados qué implica? Planificados, monitoreados, ejecutados. Entonces necesitas BPM. Ya ustedes me han dicho, si es sí y orquestados, excelente Rubén, ya pues, entonces es eso. Entonces las personas piensan controlados, correcto. Si ustedes me dicen orquestados, controlados, planificados, ejecutados, medidos, perfecto, ya pues. Y mejorados continuamente, genial, porque es parte de la gestión, Vladimiro. Ya, pues entonces se cae de maduro que la EBP me importa. Me explico, ¿no? Sino que, y a mí, cada vez que voy a una organización me cuesta hacer entender esto que se necesita, ¿no? Entonces, es eso. Ahora, elementos externos que motivan, por ejemplo, ¿quieres ser más competitivo? Hay cambios en el mercado, hay nuevas regulaciones, hay un nuevo segmento de clientes, avances tecnológicos, todos esos elementos son conductores externos. Al final estos son conductores, son como impulsores que al final, ¿a qué te va a ayudar esos impulsores, amigos? ¿A qué? A que tú redefinas tu, escúchame, estrategia. ¿Se entiende, no? Tu estrategia. Por ejemplo, te lo voy a poner fácil. Si tú tienes necesidad de mejorar la eficiencia operativa, ¿tu objetivo cuál va a ser? Aumentar la eficiencia operativa. Si tú tienes la necesidad de cumplir estándares de calidad ISO 9001, tu estrategia va a ser cumplir requisitos para la ISO 9001 y obtener una certificación. Listo. Si un conductor externo, vamos por acá. Avance tecnológico y digitalización del negocio. Ese es el conductor, el que te impulsa, ¿no? Ya. ¿Cuál sería el objetivo? Implementar RPAs
con uso de inteligencia artificial generativa y crear agentes hiperautomatizados. Ya, entonces, eso se convierte en un objetivo. Y meta, con resultado clave, es porque ya estableces tiempos en 2 meses, en 4 agencias, en 10 personas, en 4 áreas, en 2 provincias. Se entiende, ¿no? Entonces, mira la importancia, ¿no? Conductores, estrategia, procesos gestionados, todos. BPM importa. BPM importa. Pero mira, la BPM va a implicar, tú vas a tener que hacer cambios, bueno, por preferencias del cliente, por innovaciones tecnológicas, por presión competitiva, por entorno regulatorio y por cultura organizacional, ni modo. Ahora, ¿qué es lo que más choca esto? Esos dos. Porque hay un dicho que dice, no sé si han escuchado, la cultura se come tus procesos. Si tenemos, yo he visto empresas que tienen su procedimiento de gestión de riesgos, o sea, todo documentado, pero a la hora de la hora nadie tiene cultura de riesgo. Porque la cultura se come tus procesos. La cultura se come tus estándares, ¿no? La gente no es proactiva. No generalizo por si acaso, en algunos casos, ¿ya? He visto colaboradores no proactivos que están esperando que las cosas ocurran o no ven más allá de su tarea. No hay cultura de riesgos, ¿correcto? O sea, hay algo ahí. Entonces, siempre, estimados amigos, nunca se olvide, para nosotros empezar a innovar, a crear, a crecer, nunca se olviden de esto. Enfócate, a ver, ustedes me van a decir, ¿ya? Yo sé que hay que enfocarse en procesos, pero siempre pon de vista el resultado. A eso quiero llegar. Y a partir de ahí te enfocas en el proceso. Listo. Pero tienes que tener claridad en la meta. Y ahí, plan uno, plan 2, plan 3, plan 5, plan 6. ¿Correcto? Muy bien. Rubén dice, la cultura se come la estrategia. Así es, excelente, excelente. Gracias por el aporte, Rubén. Peter Drucker, aplicable a procesos, por supuesto. Cultura se come tu estrategia, cultura se come a los procesos. ¿Y por qué? Porque la cultura tiene que ver con un sistema de creencias, de costumbres, de valores. Y mientras eso no es cambiar el chip, cambiar la mentalidad, que es el trabajo más complicado, quizás, ¿no? Y hay que trabajar mucha gestión del cambio, mucha sensibilización. Y esto de la cultura tiene que ver con trabajo de conciencia. Conciencia, voy a ir más allá, ya conciencia, o sea, ser consciente del cambio. ¿Cuál es tu propósito de cambiar? Y tener disciplina. No hay otra. Es que no existe fórmula mágica. O sea, te haces consciente y eres disciplinado o disciplinado para eso, siendo consciente. ¿Puedo fallar en el camino? Por supuesto, pero sigo intentando, me sigo reformulando, me explico, ¿no? Y hay que cambiar, buscar cambiar siempre más que por presión, por convicción, ¿sí? Ese es fundamental. Algunos cambian por presión, ¿no? Si no cumples, no entras al trabajo. Si no cumples, descuento tanto, ¿no? A la tercera, ya no trabajas. Bueno, ya eso se da, ese más por presión. En algunos casos funciona. Pero la idea es de todo cambio es que parta de la conciencia. Y estos elementos de factores conscientes, etcétera, se debería trabajar siempre desde las familias, ni siquiera en la universidad, en un curso, ni en las organizaciones, desde las familias, hacernos más conscientes desde las comunidades, desde los colegios. Entonces hay que cambiar todo, no hay un montón de cosas. Por eso no pretendamos que muchas veces se cree que con una simple consultoría o un simple... Te va a ayudar, por supuesto, pero van a ser siempre paliativos. Es como tu medicina, ¿no? Tú estás, me duele la cabeza, ya toma aspirina. Me duele esto, acidez, ya no, toma un sal de Andrews, listo, ya está. Pero si no cuidas tu alimentación, no cuidas tus pensamientos, no tienes una vida saludable, no haces actividad física, o sea, todo es paliativo. Igualito las empresas, ¿no? Todo es paliativo. Nada, por acá, problemita. Y no trabajamos mucho sobre la raíz. ¿No? Me explico. Y justo la raíz tiene que ver mucho el aspecto cultural. ¿Y cómo llego a eso? Evaluación de madurez. Recuerden. Y eso es aplicar BPM en la empresa. Evalúen madurez, ese es el primer punto. Porque dentro de la madurez, ¿qué van a evaluar? Evalúan, escúchame, ¿ah? Evalúas procesos, evalúas métodos, evalúas personas, pero evalúas cultura. Y ahí te vas a dar cuenta. ¿Ok? Bien. Henry, te escuchamos, por favor.
Hola, muy buenas noches con todos. Quería hacerte una consulta. Quiero tenerlo súper bien claro el tema del BPM. El BPM es un modelo de gestión empresarial, es un modelo que me permite orquestar, me permite controlar todos los componentes empresariales y quisiera, no sé, compararlo un poco con la arquitectura empresarial, con los temas de ISO 9001. Que quisiera entender, quisiera tenerlo súper claro cómo, cómo lo implemento en una empresa. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo aterrizo estos conceptos en una empresa? Necesito un área que se BPM, que ese tema de BPM tiene proceso, que tengo que implementarlos en la empresa. Quisiera primero tenerlo súper claro a nivel estratégico al tema. Eso sí quería consultarle, Luis. Muchas gracias. Perfecto, estimado Henry. Gracias por la pregunta. Veamos rápidamente. Vamos a revisar el concepto. Ya gracias a Henry es necesario. Ya vamos a ver el siguiente punto. Para empezar, BPM de manera genérica es una disciplina gerencial que integra estrategia con las necesidades del cliente a través de procesos punta a punta. Punto. Eso es. Me explico, ¿no? Disciplina gerencial que integra estrategia de la organización con lo que necesita el cliente con procesos punta a punta. Partiendo de ahí, que es súper genérico, empezamos a hilar componentes. Por ejemplo, arquitectura empresarial son elementos que se tocan aquí, ¿correcto? Dentro de Enterprise Process Management. Que si bien es cierto el BPM los comprende, pero no lo explota, lo desarrolla. Ya eso lo explotará la propia disciplina como tal o el mismo marco de trabajo, pero está incluido dentro de BPM. Se complementa muy bien con BPM, ¿correcto? Por ejemplo, ¿no? El tema de las ISO, ¿ok? Cualquier ISO, por lo general, está asociado dentro de estos tres elementos, porque cuando yo empiezo a modelar y analizar, probablemente me dé cuenta que necesito la implementación de alguna ISO en particular, algunos elementos de alguna ISO, por ejemplo, en seguridad de información, ¿no? ISO 27001. Si yo veo dentro de mi modelo, de mi proceso, que veo muchos elementos en el marco de la seguridad de información que no se está cumpliendo y necesito implementar controles de seguridad, pues bien, en mi diseño implemento esos controles y veo que están muchos enmarcados en la ISO 27001, algunos en el tema de gestión de riesgos, etcétera. Entonces, justamente cuando yo hago esto de acá, empiezo implementación y empiezo indirectamente a utilizar ISO. BPM no es ISO, pero se complementa muy bien con las ISOs, ¿correcto? Digamos que es un marco bastante general, ¿ok? Bastante general. Entonces, digamos que la hoja de ruta, para explicar un poquito, y voy al ciclo de vida, permítame por favor, rápidamente, voy al ciclo de vida del BPM para yo poder explicar con más detalle este punto. Vamos por acá. Ajá. Y esto es BPM. Vamos a usar la palabra BPM incluye y se complementa, ¿ya? Acá está. Veamos. Ya, como concepto. Vamos por acá. Ya. En la versión 3 del BPM me parece súper claro, y después vamos a ver esto de acá. Es una disciplina gerencial o de gestión, parte de la alta gerencia, parte de la alta dirección, y busca gestionar procesos que integra las estrategias con las necesidades y o expectativas del cliente. ¿Ya? Vamos por ahí. Hasta ahí, muchos puntos en común con otras disciplinas, con agilidad, proyectos, etcétera. Pero, ¿cuál es el foco principal? A través de los procesos extremo a extremo. ¿Me explico hasta ahí? Entonces, ¿qué quiere decir? La base del BPM es cliente pide, cliente recibe. La arquitectura empresarial, lógicamente, más allá de la integración de los objetivos de negocio, calidad con los procesos, con las aplicaciones, TI, etcétera, al final, el buen funcionamiento de una arquitectura empresarial va a apuntar a eso. Cliente pide, cliente recibe. ¿Correcto?
Pido una hamburguesa, recibo una hamburguesa. Pido una atención médica, recibo la atención médica. Pido la atención de un reclamo, recibo la atención del reclamo. Pido un crédito hipotecario, recibo el crédito hipotecario. ¿Me explico? Indistintamente de las arquitecturas, tecnología, áreas funcionales, que justo como ustedes decían, deben ser gestionadas. ¿Y qué implica gestionado? Planificado, orquestado, medido, controlado, pero con equilibrio, con sentido, usando principios de BPM. O sea, hacerlos eficaces y eficientes, eficaces y eficientes. Y en algún momento, yo te digo, ok, pero ¿las necesidades del cliente cambian? Sí. Por lo tanto, la estrategia va a cambiar. Y por lo tanto, tus procesos se mejoran, hay nuevos, se modifican, etcétera. Entonces, ese es BPM, ¿ya? En el concepto más específico que ha sacado la versión 4, este enfoque disciplinado, para lograr esto, buscas identificar, diseñar, ejecutar, documentar, medir, monitorear y controlar procesos de negocios. Bueno, acá, para mí, en mi concepto estuvo de más, pero han puesto automatizados y no automatizados. Se sobreentiende que el proceso puede estar automatizado y no automatizado, o automatizado parcialmente. Pero la idea es lograr resultados esto. Este resultado consistente, si no lo logras, estamos fallando en el BPM en algún punto. Y porque la idea es lograr esto. Y aplicar BPM implica como proceso extremo a extremo que hay un dueño de proceso de ese extremo a extremo, que hay una arquitectura empresarial que le eso, que los procesos se den tipificados de extremo a extremo, que los estándares den soporte a ese proceso extremo a extremo, que la organización se mide en función del proceso extremo a extremo, no por el procedimiento. ¿Me explico? O sea, que probablemente, miren, hasta voy a ser un poco disruptivo, la asignación presupuestal no sea por área funcional, sino por el proceso. Algunos me van a decir, no, Feli, ¿de qué estás hablando? Y los contratos, inclusive, puede ser este, que se tipifiquen en función de procesos. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, en esa línea va. A ver, denme unos segunditos. Luego, BPM, ¿qué implica? Acá, eso es importante, colaboración. O sea, y justo un poquito entrando a lo que decía Henry, colabora con la tecnología. O sea, va a llegar BPMS, va a haber colaboración, pero no es que en este marco te explique todas las funcionalidades de la tecnología. Puede haber BPAs, puede haber RPAs, puede haber inteligencia artificial generativa. Incluso cuando me dicen, Feli, pero software de gestión de proyectos, sí. ¿Por qué? Porque la gestión de proyectos puede ser considerado como un proceso de soporte y o estratégico. Puede ser un proceso de soporte en la medida de los proyectos tradicionales o más comunes y los proyectos de innovación podría estar en el marco de un proceso estratégico, por ejemplo. Me explico, ¿no? Al final BPM colabora. No es propiamente BPM, pero implica, esa palabra, ¿ve? Implica la mejora. Si tú implementas ISO 9001 más que para ISO, para uso, también, ¿no? Si implica innovación, voy a implementar laboratorios con uso de design thinking para generar nuevos productos y servicios en el marco de mis procesos estratégicos. Bueno, también implica ello, y lo implica. Extremo a extremo, ¿correcto? Es más, agilidad. Félix, ¿podré hacer procesos iterativos, o sea, diseño? A ver, no quiero extenderme demasiado. En vez de Product Backlog, no sé si me escuchó Product Process Backlog, y empezar a generar mejoras iterativas, por supuesto, si creas valor, por supuesto. Conclusión, sin serlo directamente, implica, ¿correcto? Implica, ¿ya? Y por último, y para dejarlo un poquito más claro, porque me preguntó Henry sobre las pautas, de manera genérica, si bien es cierto, no es que te diga este libro toda la serie de pasos, pero te da lineamientos bastante globales. BPM implica todo esto, absolutamente todo esto, pero necesita de otras disciplinas para poder lograrlo. No lo logra solo. No sé si me dejo entender, ¿no? Esto no se logra solo. Ahorita lo explico, Licen. Por ejemplo, el BPM tiene un ciclo de vida. Yo, por ejemplo, tengo que empezar a definir procesos alineados a estrategia y meta. Si no, no sirve. Así de sencillo. ¿Ah? Entonces, ese es BPM. Ese es BPM, Henry. Ese es BPM para todos. ¿Ya? No es solamente modelar procesos. Porque muchas veces empezamos acá sin esto. Y a veces trabajamos esto por un área. Pero ojo, el área sirve a la institución. No que la institución sirva al área. ¿Correcto? Entonces empezamos acá. Segundo, diseño cambios. Eso es BPM. Diseñar cambios implica que... Ah, ¿y esto de acá qué implica?
priorizar procesos, priorizar qué hago primero y por qué, ¿correcto? Hay criterios de priorización. La arquitectura empresarial te ayudaría mucho para ello, te da una orientación. Segundo, diseñar los cambios. Empieza a modelar procesos, empiezo a analizar procesos, empiezo a generar TUBIs, empiezo a definir requerimientos iniciales. Paso por acá, casos de negocio, proyectos, project managers, y empiezo a construir mundo del BPM. Pero el BPM solo no lo consigue, pues, me explico, porque dentro de este desarrollo como tal, va a implementar el plan de gestión de proyectos, probablemente enfoques de agilidad. Probablemente en este punto, en esta partida, he tenido que utilizar el análisis de negocio. BPM es esto, pero solo no lo hace, ¿correcto? Y eso es lo que te dice, ahora le voy a decir, referencia a otras disciplinas. Otra, implementa cambios, porque ese proyecto construye y mejora el proceso. Incluso si yo aplico en el marco del desarrollo de iniciativa Six Sigma, utilizando la metodología de Mike, también es válido. Puede estar incluido. Voy a usar la palabra puede. No es que sea propiamente, puede. Porque defines la problemática, ¿correcto? Analizas, mejoras, implementas ese pequeño cambio y medir el éxito, que quizás es muy exagerado en ese término, pero hay que medir lo que se construyó. Y vuelvo a empezar. Entonces, todo esto como un marco global, estimado Henry, es BPM. Pero, si tú te das cuenta, los demás, Félix, pero no es suficiente esto porque necesito análisis de negocio, necesito pensamiento lean, necesito quizás agilidad en algunos puntos, necesito Riesgos. planeamiento estratégico, necesito probablemente como un complemento, claro que sí, gestión de proyectos, etcétera. ¿Correcto? Eso de manera... Vamos a ir entendiendo más el BPM más adelante, con conceptos más específicos inclusive. Pero eso de manera general, estimado Henry, espero no haberme extendido demasiado, Mm. pero eso a grosso modo Ujú, encierra interesante. BPM. Ajá, interesante. Y entonces el tema de BPM incluye, ¿no es cierto? Incluiría el tema de la arquitectura empresarial, las ISOs, ¿no? Mm. Correcto, Y tal correcto, vez tal así cual. de manera súper rápida, en cambio, comparando con COVID-19, también que es un marco, veo que es general, empresarial, que tiene sus dominios estratégicos. Bueno, ahí tiene sus procesos clasificados. No sé si por ahí también hay alguna relación. Sí, por ejemplo, Hammer y también la APQC tienen ya sus predefinidos. Ahora, miren, voy a poner un ejemplo, vamos al BPM Cebop rápidamente y les voy a poner, miren, un caso ya. Arquitectura empresarial. Ahora sí me voy dejando entender cuando digo esto no es una metodología, es una guía, ya, listo. Lo toca acá, como parte de la capacidad de negocio, ¿correcto? Y está en el capítulo 8, permítame, que tiene que ver con tecnología y transformación. Que justamente el tema de la transformación lo vamos a ir logrando en la medida que implementemos una arquitectura empresarial. Y este concepto lo desarrolla como tal, ¿no? ¿Correcto? Acá, por ejemplo, dice proceso mediante el cual las organizaciones crean proyectos estratégicos conceptuales y sigue, 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 ¿no? Entonces, digamos que la arquitectura empresarial es un esquema, perdón, un enfoque, un marco importantísimo para el cambio cultural, un catalizador de la transformación digital, un catalizador si lo quiero ver de esa manera, para la generación de valor, ¿me explico? Pero al final está incluido conceptualmente hablando, pero no lo desarrolla, no lo explota como tal, como un TOGAF, por ejemplo, ¿no? Solamente te da un concepto global. ¿No? Y nada más. Y te da algunos marcos de referencia. Sachman, Togaf, FEAF, ya, listo. O sea, te da el concepto, lo puedes aplicar con un enfoque de transformación, tomando la decisión de un punto de vista estratégico, qué es lo que contiene, punto. No hay más. Y es más, incluso te habla de esto, ¿no? ¿Qué data debe ser recolectada, generada y analizada, ¿no? Etcétera. Ya, incluso no he visto, pero te aseguro que la versión 5 va a salir desde la arquitectura empresarial juega o va de la mano con la gobernanza y gestión de datos.
fundamental, ¿cierto? Porque yo tengo que ver quién registra el dato, por qué registra el dato, quién lo valida, quién lo actualiza, ¿correcto? En base a bueno, por tema de gobernanza, etcétera, ¿no? En qué momentos. Entonces, no he visto que está asociado con DAMA, pero desde ya les voy diciendo que todo proceso tiene como input datos y muchos de esos los procesos tienen como resultados información, datos, procesados, lógicamente, ¿correcto? Y un proceso necesita también de datos de calidad. Y así sucesivamente. Entonces, conclusión, vamos a ver toda esa dependencia. Es más, vamos a ver AP, déjenme ver, APQC. Acá está, ¿ven? Modelo empresarial, APQC, en el marco de la ejecución, APQC. O sea, solamente lo menciona, ¿correcto? Lo menciona. A Hammer también lo menciona. Hammer. Hammer ve temas de niveles de madurez. ¿Saben a quién más menciona? La gestión de proyectos. Mire, ¿ven? Dice, cuando yo quiero, y esta es la parte, construir una organización y cultura orientada a BPM, necesito de proyectos, necesito gestión del cambio, necesito gestión financiera, o sea, necesito una cultura de procesos. Y es más, esto lo aborda muy genérico, ¿ah? Muy genérico, porque para cada punto incluso podemos hacer una investigación, aplicación, pilotos, etcétera, ¿no? Porque hay tanto por hacer, porque incluso, porque mira lo que busca el BPM, pasar de estructura jerárquica a organización orientada. Ese es vital, ¿no? Por eso a veces uno piensa, BPM no solamente se limita a modelar, sino a esto, que está en el marco de construir una organización y cultura orientada al proceso, para aumentar sus niveles de madurez, pero indistintamente para ser más efectivo, eficaz, eficiente en sus resultados, productos y servicios. ¿Ok? Bien, se llega a entender de manera más concreta todos estos puntos del BPM, se entiende más el concepto. Sí, 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 muchas gracias, Félix. Perfecto, no, no hay de qué. Bien, ¿Se me escucha? Elisette preguntaba, diferentes product backlog con process backlog. Ya, en realidad, el process backlog puramente no existe. Pero yo te adelanto algo, Elisette. Y según sus autores, ¿ah? Y revísenlo si gustan, ¿ah? O buscan su GPT para que vean que lo que les digo no, sí tiene razón de ser. Scrum, por ejemplo, donde vemos este concepto de product backlog, ¿cierto, Lisette? Es un marco de trabajo incompleto adrede. Incompleto. Incompleto porque al ser un marco referencial nosotros podemos complementarlo. Y si queremos extrapolarlo al tema de procesos, podemos crear un process backlog, donde en vez de tener un dueño de producto, podríamos tener un dueño de proceso. O sea, de que se puede, se puede. Hay que hacer los pilotos. Y como le digo, los pilotos implican escalamiento poco a poco. No es que se explote todo de la noche a la mañana. Nunca. Es poco a poco. Voy escalando por ciudades, por sector, por áreas, por cantidad de personas, por cantidad o por tipo de producto y vamos probando. No voy a todos los procesos. De repente iré a los procesos más críticos o los procesos que de repente no generan mucho impacto y vamos haciendo el piloto, ¿no? Como quién va, pues donde de repente el costo del error o el error o falla no es tan alto y me permite hacer eso. Mm, ¿Ok? sí, profesor. De hecho, sí, confundo un poco los conceptos porque yo estoy muy enfocada en proyectos en sí. Si hablamos de Scrum, pues de hecho que son los requisitos para que el proyecto se pueda realizar. Pero si hablamos de procesos, yo lo vinculo más a operaciones, ¿no? Ya. Operaciones, y es como que más grande. Y aplicar Ya. Scrum a un proceso completo lo veo complicado, confuso. Ajá. Ahí, Lisette, depende, miren, las operaciones y los proyectos van de la mano, siempre. A pesar que uno, claro, no lo ve porque está enfocado en el proyecto. Pero yo les pongo un caso, puede haber imagínense, ¿no? Un proceso operativo puede impactar tu proyecto. Imagínate que tú tienes que dar acceso lo que decía Vladimiro, ¿no? Yo estoy a cargo de la gestión de soporte. Y tú estás en un proyecto. Y en el marco de ese proyecto necesitas entrar a un servidor o que te compartan cierta información para Ujú. operar dentro de un servidor. Pero pasas por un proceso operativo que es gestión de accesos. ¿Correcto?
Ya, y en la gestión de acceso, Vladimiro tiene su propio procedimiento. Vamos a suponer, no estoy diciendo que sea así. Sí. No, tienes que pedirle a tu jefatura, al representante, tienes que enviar un correo, tienes que mandar a mi gerente de TI, el gerente de TI tiene que mandarle la orden al oficial de seguridad de información, el oficial de seguridad de información me tiene que dar la orden a mí, y resulta que tu acceso te lo van a dar en 15 días calendario. Al final, ese proceso operativo te va a impactar tu proyecto. Y al final, Sí. ese proceso, por los SLA que maneja, se convierte en un riesgo. Ujú, ¿Correcto? O sea, hay toda esa figura. Inclusive, si yo lo quiero ver con, al final los proyectos, ¿qué implica un proyecto? Lograr cosas nuevas o resultados nuevos. Entonces, ujú. mejorar un proceso es un proyecto. Cambiar un proceso es un proyecto. Implementar un proceso nuevo es un proyecto. Y yo puedo hacer las mejoras de proceso de manera escalada o poco a poco también. Por eso puedo darle forma de process backlog bajo ese enfoque. Bajo ese enfoque. Ok, Bien. ok, Orlando. Perfecto. Muy bien, estimados. Vamos a tener, si me permiten, una brevísima pausa de 10 minutos, por favor, y retornamos con los últimos 35 minutos, ¿ya? Y vamos a continuar con esta última parte, donde hablaré un poquito más de los principios BPM, ¿ya? Y los core concepts, ¿ok? 10 minutos de pausa y sí. Después vamos a hacer un resumen en los últimos 5 minutos de todos los que hemos visto, ¿ya? Vamos a continuar con los beneficios del BPM, vamos a resolver unas preguntas muy básicas, ¿ya? Y hacemos ese resumen como tal. A ver, voy a proyectar pantalla. Rápidamente vamos a ver los beneficios de manera general, ¿ya? Pero miren, al final recuerda, BPM, vimos el ciclo de vida, pero dentro de ese ciclo de vida tú tienes una perspectiva empresarial y una perspectiva de proceso. Y van de la mano, son transversales. Van de la mano, ¿ya? Y te voy a poner un ejemplo, escúchame. Si yo diseño el proceso, alguien lo tiene que aprobar, alguien lo tiene que validar, alguien lo tiene que verificar, alguien tiene que darle insumos, ¿ya? Y ahí está la organización del proceso. Hay que organizar en función del proceso, el comité, el dueño, el gestor, el analista, etcétera, ¿no? Entonces, van de la mano, todo va de la mano. Incluso, ¿no? Si estoy modelando es porque estoy usando alguna tecnología como tal. Y si estoy modelando, estoy, por ejemplo, y estoy aplicando en la empresa, probablemente la empresa tenga una metodología asociada al modelamiento, ¿no? Entonces, todo va de la mano. Ahora, ¿qué beneficio te da el BPM? Ojo, beneficio. Las pautas, el cómo lo vamos a ir entendiendo en la medida que vamos explotando cada área de conocimiento. Pero el beneficio es el resultado positivo para la empresa, o para el actor, o para el ente. Por ejemplo, para la empresa voy a tener claridad en los roles y responsabilidades. Voy a poder responder rápidamente ante un cambio. Voy a poder medir el desempeño y saber en qué forma o en qué medida me estoy acercando a cumplir la calidad. Voy a mejorar mi cumplimiento porque soy constantemente monitoreado. Asimismo, la empresa va a tener visibilidad de sus procesos, comprender sus procesos, acceso a la información de los procesos, van a estar estandarizados, adecuados, consistenciados, de lo posible, ¿correcto? Y va a estar documentado y va a haber sostenibilidad en el conocimiento gracias a la documentación. Ahora, la documentación por sí sola no garantiza la sostenibilidad del conocimiento. De hecho, que implican capacitaciones, sensibilizaciones, aplicaciones y mejoras, ¿no? Pero esos son beneficios. Para el cliente, si hay un proceso mejorado, va a haber impacto positivo al cliente, sí o sí. Y la idea es que el personal trabaje en función de esa expectativa del cliente y se pueda cumplir con los compromisos con el cliente. ¿Correcto? Por ejemplo, ¿no? Voy a poner un caso, bueno, una entidad pública Indecopi, ¿no? Va, tú le pides un reclamo y si te lo atiende después de 3 meses, como que ya no tiene mucho sentido, ¿no? Me explico. Entonces, hay que lograr tiempos también, ¿no? Nos miden por tiempo, nos miden por calidad, nos miden por capacidad, nos miden por menos defectos, ¿no? La gestión, de hecho, que mejora mucho, ¿no? Porque vamos a estar orquestados, ¿correctos? Vamos a mejorar en formas de planificar mejoras al proceso. Y esto es importantísimo para la gestión. ¿Qué es lo que busca el BPM? Esto, superar obstáculos de las fronteras entre las áreas de trabajo. Es que el BPM apunta a eso. El BPM
no trata de que sigan existiendo las mismas áreas y trabajando de la misma manera. No, tenemos que cambiar los métodos de trabajo y hacer que las áreas... Y mira qué dice acá. Si yo logro este beneficio es porque me tengo que centrar en dónde, en esto. O sea, tenemos que ver, y ahí viene el concepto de BPM, a través de los procesos punta a punta, cómo logramos que esas interacciones y transferencias sean más efectivas, que no haya tantos obstáculos entre las áreas funcionales. Ese es un beneficio para la gestión. Y eso tenemos que lograr para aplicar un BPM consistente, idóneo, ¿correcto? Ahora, para los actores hay muchos beneficios, para los colaboradores, ¿no? Cada persona, cada rol va a saber qué impacto o cuál es su propósito de la tarea en función al proceso. Va a haber una comprensión de todo el proceso. Con esto no quiero decir que uno sea experto y tenga el detalle del proceso, pero al menos voy a comprender qué dependencia tiene ese proceso conmigo, con mi proceso, con nuestros procesos. ¿Qué dependencia yo tengo del proceso de fabricación, de elaboración, de tiempo de entrega? Por ejemplo, ¿no? Yo puedo tener un proceso asociado a tener mi fabricación, elaboración, empaque de calidad, pero de repente el delivery es un fiasco. Y todo ese proceso tan importante que yo estaba asociado a esos servicios se malogra por el tema del delivery. ¿Me explico? Entonces tengo que entender, y ese es el tema, tengo que entender el obstáculo que hay entre áreas. O sea, tenemos que cambiar culturalmente. A, este tema no lo veo yo, lo ve tal área y ya no es mi problema. A, este tema está impactando en la atención al cliente. Tenemos que ver cómo mejorar. Si de repente depende de esta área, coordinemos con el dueño del proceso. ¿Me explico? O sea, cambia el chip. El chip no es, ah, no, eso yo no lo veo, ¿ah? Ya eso lo ve tal área. Ya ese es su tema, pues. Ya, ese es cultural, ¿no? Todo está como que cuando hay un problema, todos nos hacemos para atrás y empezamos a buscar al culpable, ¿no? Y efectivamente, de repente el área como tal tiene, pero de repente el área puede decirlo, alegar lo siguiente, sí, lo que pasa es que el área de operaciones, gerencia de operaciones, me dio un requerimiento que no podía ser atendido y eso tienen que planificarlo con teoría en el comité y no lo dijeron en su momento. No, pero es urgente, ya, etcétera. Entonces, el BPM tiene que ayudar a mejorar eso y para eso debemos comprender, a ver, para entender un poco, para trabajar de manera colaborativa, tenemos que entender un poquito más lo que hace cada área, ¿correcto? Lo que hace cada área. Por eso tenemos que comprender el proceso, ¿ya? Y así sucesivamente. Entonces, todo esto son los beneficios estimados, ¿ya? Y vamos a finalizar antes de tomarle esta pequeña evaluación en este punto. El ciclo de vida, ¿no? Habíamos visto el ciclo de vida, ¿no? Que aquí básicamente el BPM está caracterizado por este ciclo de vida, ¿no? Donde hay una serie... Ahora, esto puede ser largo plazo o corto plazo, ¿ah? Depende del enfoque. Si yo aplico un enfoque predictivo, probablemente esto puede tomar mucho tiempo, hasta años. Pero si es una mejora puntual o con metodología Six Sigma, esto es súper rápido. Me explico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Oye, ¿qué está malogrando esto de acá? Ah, el tema de mantenimiento, hay que comprar nuevas máquinas. Diseña los cambios, perfecto. Ya, adquiérelo, opéralo, transiciónalo, capacita, implementa, listo, ahora mide. ¿Cambiamos o no cambiamos? Listo, o sea, puede ser rápido. O sea, el punto es, indistintamente si la iniciativa es amplia o pequeña, puede pasar por este flujo. ¿Me explico? Puedes pasar por este flujo. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, eso es. Y dice, ¿no? La práctica de gestión BPM sigue un proceso ciclo de vida, integradas en cada fase. ¿Correcto? Bien. Ahora, quiero explicarte un poquito los principios. Y yo les pregunto acá, ¿qué va primero? ¿Principios o métodos?
Ahí me responden, por favor. ¿Ya? Principios o métodos. Vamos por los principios. ¿Qué dice acá? El cambio empresarial es una disciplina de gestión basada en el desempeño. ¿A qué voy? Que si yo quiero lograr cambios, que mientras me responden, así es Rubén, tal cual. Es que el principio, hasta el mismo nombre lo dice, el principio. Es una declaratoria, una guía global. Y a partir de ahí elijo el método. Entonces, si yo quiero lograr cambios empresariales, tengo que basarme en el desempeño. O sea, tengo que medir. Y ese es un principio. O sea, si yo me baso en el desempeño, yo como sé, miren, no te dice medir. Ahí me va a decir, Félix, pero ¿en qué parte dice medir? Yo lo sé. Pero desde que te dice que está basado en el desempeño, yo cómo sé que tu desempeño es bueno, malo, regular. Tengo que medir y tener una meta. Así de sencillo, ¿cierto? Ya. Y el cambio empresarial parte de ahí. Y ese es un principio inobjetable. Eso, acá no te estoy diciendo si mides con OKR, con KPIs, con indicador de proceso puntual. No, no te estoy diciendo eso. Solamente, si quiero lograr el cambio, tiene que ser por desempeño. Lógicamente, para saber cómo voy, tengo que medir. ¿Y cuál es mi meta? Punto. Segundo, siempre cuando hay cambio empresarial, porque los procesos buscan el cambio, ¿cierto? Y ahí viene el término operaciones. Operaciones, claro, maneja procesos, pero sus procesos evolucionan, sus procesos se mejoran, porque tú vas a elegir o ofrecer nuevos productos, nuevos servicios, nueva forma de hacer las cosas, vas a implementar tecnología, entonces tu proceso va a cambiar. Y siempre en ese cambio hay que involucrar a partes, a stakeholders. ¿Qué te está diciendo este principio? Te dice esto, que lamentablemente, te soy sincero, en la traducción no está tan buena, en mi percepción, pero lo que te quiere decir acá es, involucra a los stakeholders, gestiona a los stakeholders en el marco del proceso, siempre, ¿ya? Entonces miren, palabras clave de los principios, ¿ya? Miren, vamos a subrayarlo. Desempeño, partes interesadas, ¿ya? Resultados basados en desempeño. Mide en función de una meta. Segundo, lidera lograr cambios, involucra, gestiona las partes interesadas del proceso. Tercero, siempre el cambio se aborda desde el exterior, o sea, por el cliente. O sea, si bien es cierto, tenemos que mejorar una serie de cosas, pero nuestro sentido de cambio debe partir del cliente. Es el punto de partida. ¿Correcto? Es el punto de partida. De alguna manera tú siendo, y ahí es donde entra a tallar muy bien design thinking, siendo empático, ¿no? Si el cliente tiene muchas quejas, tiene muchos reclamos, etcétera, algo no se está haciendo bien. Es más, no se trata de que lo que el cliente te pida, sino también tienes que evaluar su comportamiento. Pero ese es el punto de partida. Ese es el punto. Es el punto de partida. Cuarto, el proceso se gestiona, ¿qué dice acá? De manera integral, punta a punta. No hay más, es un principio. Punta a punta. ¿Se entiende, no? Punta a punta. Cliente pide, cliente recibe. Pido atención hospitalaria, recibo la atención hospitalaria. Pido una atención ambulatoria, recibo la atención ambulatoria. Realizo un trámite de copia legalizada, recibo mi copia legalizada, ¿no? Qué complicado cuando no, que hoy día no va a estar, que después, porque el área tal, porque el sistema no funciona, porque la impresora no funciona, porque el notario no vino. ¿Y a nosotros qué? ¿Te das cuenta? Entonces, el proceso tiene que ser enfocado de manera integral, punta a punta. Ya hay algo importante. Acá los involucras, los gestionas, pero también acá hay algo importante. El cambio en los procesos se está vinculado a criterios de parte. O sea, tú cuando hagas cambio en los procesos, toma en cuenta partes interesadas, no solamente una persona. Me explico, ¿no? O sea, y esas partes interesadas, puede haber clientes, usuarios, tu jefe, el jefe del jefe, las otras áreas. Me explico, o sea, toma en cuenta criterios. Y ten cuidado, hay que tener cuidado con la propincuidad. ¿Qué significa esto? Que a veces
queremos las cosas por simple y llana percepción, sin que los datos nos respalden. Y los datos son fundamentales. Puede ser por un tema de posicionamiento, por quedar bien, ¿no? O sea, por percepción. ¿Me explico? Entonces, puede haber criterios. Yo conozco que hay criterios, que puede haber criterios técnicos. Escúchame, ¿ah? Pero también hay criterios de imagen y criterios políticos. Ya, ahí entra a tallar un poquito más. Me explico. Entonces, y ojo, BPM, por supuesto, hay que ser taxativos, efectivos, pero hay un principio, hay criterios de partes interesadas. ¿Qué pasa si estás trabajando, no sé, con un ministro X, con alguien, presidente ejecutivo, etcétera, etcétera, y necesita, más allá de que pueda tener un breve retraso, algo por el estilo, pero le es muy importante que los principales jefaturas estén en este evento, en esta reunión, por un tema de imagen y posicionamiento, y hay un tema político, listo. El que no estén, tampoco se nos van a caer los proyectos actuales, pero sí, quizás se nos caigan proyectos futuros. Entonces, al final, es importante, estimados amigos, que en el marco del cambio empresarial y de procesos, siempre tome en cuenta los criterios de las partes interesadas. Va a haber criterios técnicos, va a haber criterios de imagen, va a haber también criterios sin sentido. Ok, ya, eso podemos descartarlos, pero, pero hay que tomarlo. Y eso es un principio, no lo digo yo, es un principio. ¿Eh? Mira cómo estoy tratando de explicarte con más detalle cada principio para dejarme entender. Y te invito a que eso, lo que te estoy diciendo que te voy a que estoy siendo grabado, más esto, no sé, pues lo subes a tu GPT, a tu DeepSeek, a tu Perplexity, no sé, y se consulte como tal, no hay problema, ¿no? Esto está corroborado de mi parte de manera directa e indirecta, ¿no? Otra, el cambio en los procesos siempre alineado con la estrategia. Es que este es vital. Estrategia y métricas de la operación. Lo nuevo y la operación. Lo nuevo y la operación. Y el proceso siempre debe alinearse a eso. Y si tiene que cambiar el proceso, cambia el proceso. No al revés, como creo que me dijeron el día de ayer, que hay que cambiar la estrategia para adecuarse al proceso. Y hay algunos que creen eso, ¿ah? De verdad, o sea, cuando me piden, no, ¿por qué? Porque el proceso existe, porque la normativa existe. Ok, ahora, hay normativas que están fuera de nuestro control como entidad, pero hay normativas que sí están bajo nuestro control, pero que no la queremos cambiar por diversos factores que tienen que ver con los criterios de partes interesadas. Están en el sindicato, evitar conflictos, y esa es otra historia, pero hay que tomarlo en consideración. Y eso es un principio. Alinea el proceso y sus cambios con la estrategia y las metas operativas. ¿Correcto? Principio. Otra. Los procesos que ofrecen valor directamente al cliente son los procesos primarios. No hay más. El proceso de soporte no le da valor al cliente, pero si se cae, pone en riesgo el poder de darle valor al cliente. O sea, no le da valor directo, no le da valor directo, ¿no? El uso de un sistema no le da valor directo al cliente, pero si se cae el sistema, lógicamente no va a funcionar el servicio. Me dejo entender, ¿no? ¿Ok? Entonces, pero a lo que voy, como principio, es que siempre segmenta, clasifica tus procesos primarios interfuncionales que dan valor al cliente y ten en cuenta también los otros procesos. No lo dice ahí taxativamente, pero también tenlo en consideración. ¿Correcto? Nunca, y he visto casos, los procesos misionales, por lo general, no deben ser tercerizados, sino para qué existe la empresa. ¿Me explico? O sea, trabaja como asociación en todo caso, ¿no? Terceriza en todo caso los de soporte. Y quizás algunos estratégicos en el marco de una asesoría, pero un proceso primario que es el core de negocio no debería ser tercerizado. Ese es un principio, segméntalos, diferéncialos, clasifícalos. ¿Qué más? Algo fundamental. Cuando hay cambio en los procesos, cambio empresarial, se trata, aparte del proceso, de personas.
Personas que van a empezar a hacer algo nuevo, a entender, a trabajar de manera diferente, o quizás no te entienden. He visto varios casos que hay personas que no me entendían y por diversos factores. Algunos entienden y todo depende del rol en que estás también. De repente uno es como analista, ¿no? ¿Va? Y de repente no nos escuchan o no nos quieren escuchar. Depende de los intereses. Ahí tienes que gestionar muchas expectativas. Y a mí me ha pasado que cuando a mí no me han escuchado, yo he tenido que hablar con el jefe de esa persona que sí me escuchaba, o mi jefe hablaba con su jefe, llegábamos a unos acuerdos y después esa persona sí me empezaba a escuchar, ¿correcto? O también usar otra estrategia. De repente no hay mucha afinidad o conexión con esa persona, pero tú tienes aliados y si se entienden muy bien con esa persona y le pueden transmitir el mensaje, ¿correcto? Entonces, al final, ¿por qué te digo todo esto? Porque se trata de personas. Las personas somos un mundo aparte, somos complejos, somos complicados. Muchas veces podemos llevar un curso, una capacitación, entra por aquí, sale por aquí. O decimos, no, esto no lo puedo aplicar. Y las actualizaciones, el conocimiento, la capacitación, lo vamos a lograr solo sí, cuando tú de un estatus pases a un estatus B, pero haciendo, realizando o con un nuevo comportamiento. Es que es la forma para que tú, una normativa, algo nuevo en el proceso, una sensibilización, una capacitación, cale, es que hacemos algo nuevo, nuevo comportamiento. Y ese nuevo comportamiento vamos a ver conductas observadas. Ahí vamos a ver qué tan efectivo fue la normativa, qué tan efectivo fue el modelamiento del proceso diseñado, qué tan efectivo fue la tecnología, qué tan efectivo fue la capacitación. Porque si al final sigo haciendo lo mismo, no, entonces te das cuenta que trata, por eso, insisto, trata de personas. Se trata de personas. Algo importante, es un viaje, no un destino. O sea, al final, el BPM es un escalamiento, que si bien es cierto, tenemos meta, pero en ese proceso, en ese viaje, podemos reformular, podemos decir, oye, fallamos, reformulemos la meta o implementemos esto en otros procesos o empezamos con otras áreas o vamos a otros locales o necesitamos complementar esto con nuevas herramientas o con nuevos marcos metodológicos. O sea, en el viaje nos daremos cuenta, ¿correcto? En el viaje nos daremos cuenta. ¿Y por qué? Porque es un escalamiento, es un largo, mediano, largo plazo lograr. Y por último, principio, ¿ah? Se gestiona continuamente en un modelo de ciclo de vida. El que vimos y en el de Deming, plan Dusheka. Así de sencillo. Pero es continuo. Si un día mejoro y otro día no mejoro, no hay ritmo. Es como decir, un día aplico BPM y otro día no aplico BPM. BPM es cultura, es tener en cuenta todo esto. Son principios. ¿Se dan cuenta? Son principios. ¿Ok? Esta es la forma. ¿Ya? Son principios. Y los principios es una guía declaratoria que de alguna manera te da una orientación de los métodos a utilizar, de la conducta o las decisiones a tomar. Son principios. ¿Correcto? No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta ya para empezar con la pequeña revisión de preguntas. Preguntas sobre los principios. ¿Se llegaron a entender? Más o menos. Ahí me comentan. Igual la grabación va a ser perfecto, compartida. Vamos a resolver estas preguntas, por favor, y con eso vamos a finalizar. Van a elegir la mejor respuesta, ¿ya? Denme unos segundos, por favor. A ver, vamos a empezar.
Y me van a escribir por el chat, por favor. Primera pregunta, la gestión por procesos de negocios, ¿qué viene a ser? ¿Una metodología, una disciplina de gestión, un programa académico, una arquitectura tecnológica? ¿Cuál es la mejor respuesta? Y lo acabamos de ver hace poco y ustedes me dijeron, ¿ah? École. Bien, Rubén, bien, Vladimiro, muy bien. Bien, Henry. Excelente. Segunda pregunta. Definición del proceso de negocio. La mejor respuesta. ¿Qué es un proceso de negocio? ¿Cómo la tecnología apoya el negocio? ¿Capacidades de rendimiento empresarial? ¿Componentes detallados de la arquitectura empresarial? ¿O qué hacemos y cómo lo hacemos? ¿Cuál calza mejor en el concepto del proceso? Ajá, ajá. Así es, así es. ¿Qué hacemos y cómo lo hacemos? Lógicamente, ese qué hacemos tiene que estar enfocado en el cliente y punta a punta, en lo posible, ¿no? ¿Y cómo? Perfecto, mejor respuesta. Ahora, ojo, las preguntas pueden tener opciones que necesitan probablemente completarse, pero tenemos que elegir siempre la mejor respuesta. Siguiente, el propósito del BPM SBOC, lo acabamos de ver, ¿ah? ¿Cuál es? Resuma la mejor organización, práctica y herramienta para el BPM, proporciona un manual para la implementación de BPM, hemos visto que hay un manual, no lo sé, definir una metodología única o fomentar el uso de un vocabulario común. Ya, perfecto, lo entendieron muy bien. Claro, ya estamos entendiendo. Ciclo de vida BPM, ya entendemos qué es. ¿Cierto? Alinear proceso con estrategia, ya entendemos qué es. Principio BPM, ya entendemos qué es. Disciplina de gestión, porque se busca planificar, controlar, ya sabemos qué es. Entonces, poquito a poquito estamos logrando esa terminología común, ¿correcto? Bien, excelente. Facilito, BPM es acrónimo de qué? Modelado, de gestión de rendimiento, gestión por procesos o monitoreo de procesos. Sencillísimo. Excelente. Gran mayoría gestión por procesos. Son 6 preguntitas más. Business Process Management proporciona estrategias para gestionar o administrar ¿qué? Productos, personas, procesos y utilidades con un sistema de medición balanceado, gestión de proyectos e implementación de tecnología, procesos de negocio de una perspectiva de extremo a extremo, o personas, procesos y tecnología de manera rentable. ¿Cuál es la mejor respuesta? Efectivamente, o sea, todos tienen sentido, pero el punto de partida es que yo voy a gestionar desde la perspectiva extremo a extremo. A partir de ahí, pueden utilizar tecnología, persona, lo que fuese, pero eso es la esencia, ¿no? El extremo a extremo. Siguiente, ¿cuál de los siguientes es un beneficio de BPM para la empresa? Lo acabamos de ver. Requisito de un lugar de trabajo, civilización de actores, responsabilidades claras para la mejora continua o definición con precisión del conjunto de herramientas adecuado para actuar. Lo vimos hace poquito. Efectivamente, muy bien. O sea, para la empresa es que acá no hay un tema de que yo veo esto, tú ves lo otro, no. Cada uno tiene su responsabilidad, su forma de medir de manera cohesionada y orquestada y de esa manera podemos mejorar continuamente. Perfecto. Pregunta, ahora, ojo, las responsabilidades son claras y con sentidos. No es responsabilidad de que tú existes porque así está el contrato, tú existes porque este cargo ha existido así tantos años, Félix, y el cargo existe pues, y está en el manual de perfiles y puestos. Si ustedes se dan cuenta, hay tantos cargos que a veces tú cuestionas su existencia, ¿no? ¿Y por qué existe este cargo? Sí, pues porque la empresa desde hace 20 años funciona con este cargo, pues, ¿no? Me explico, ¿no? Entonces, la responsabilidad es clara y con sentido. Siguiente. ¿Cuál de los siguientes es un beneficio para la gestión? Lo acabamos de ver. ¿Qué es lo que logra la gestión? ¿Qué es lo que logramos a través de la gestión? ¿Cuál es el beneficio para la gestión? Ajá, 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 claro, la gestión. Acuérdate, tú planificas, mides, monitoreas, controlas. ¿Para qué? Para optimizar el rendimiento. No hay otro, o sea, claro, o sea, yo mido para ver desviaciones, pero el propósito principal es optimizar ese rendimiento, porque a la primera que hay desviación tengo que tomar acción correctiva o preventiva. Me explico, ¿no? Yo planifico, ¿para qué? Para cumplir ese rendimiento o para optimizarlo y ejecuto el proceso para lograr el rendimiento esperado. Entonces, ese es el beneficio para la gestión. Beneficio para el actor. El actor, los actores del proceso, hoy por hoy con una aplicación BPM
¿Qué tendrían como principal beneficio? Ajá, Henry, Rubén, muy bien. ¿Alguien más? Perfecto, excelente. Efectivamente, es que con BPM la idea es que como hay una cultura de procesos, vamos a mejorar o tener imagen completa del proceso y buscar entender los procesos. O sea, tenemos que trabajar de manera más colaborativa. Es más, se rompe el esquema de trabajar netamente en oficinas separadas. Tenemos que trabajar más en conjunto. Es que la única forma de lograr mejores resultados es que las áreas funcionales trabajen de manera más colaborativa. Y los procesos viabilizan eso, con un dueño de proceso, con un consejo de procesos, con un centro de excelencia de procesos y con un liderazgo y alta dirección involucrado en hacerlo cumplir. No hay otra, lo que te acabo de decir es eso. ¿En qué consiste? Esto no lo hemos visto tan a detalle, pero esto significa Enterprise Process Management. Te lo voy a escribir acá. Que quiere decir gestión empresarial por procesos, es decir, la aplicación de las prácticas de BPM a la organización. La aplicación como tal, o sea, busco aplicar y definir qué aplicar y cómo aplicar, va asociado a qué punto. Six Sigma, gestión eficiente, estrategia o Total Quality Management. Cuando yo defino qué aplicar. O sea, yo tengo que hacer lo siguiente en EPM. Defino los niveles de madurez. Y ahí creo que ya alguien me entendió muy bien. Defino el nivel de madurez y defino qué principio, prácticas aplicar. Eso no es como robot. Eso es lo que muy bien acaba de indicar Rubén, estrategia. O sea, va más asociado a ese término. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque el EPM no es igual para todas las empresas. Lo que yo hago en mi restaurante no lo voy a hacer en una entidad pública, pues, ¿no? Lo que yo hago en mi institución educativa no lo va a hacer en la universidad. Como una vez, ahora, puede servir de referencia nada más, punto. Pero cada mundo es distinto. Recuerdo una clínica privada, salió su personal, mucho de su personal salió, pasaron de salud y querían aplicar igualito. No, pues hay que ser más estratégicos para la aplicación, ¿no? Último, ¿cómo se puede lograr de mejor forma los objetivos organizacionales bajo el BPM? Análisis detallado de los procesos, puede ser. Medición detallada de los procesos, puede ser. Correcto modelado de los procesos, puede ser. Gestión enfocada de los procesos, puede ser. ¿Cuál sería la mejor respuesta? O la que engloba todo. ¿Ah? Ya. Muy bien. Ajá. Es que, claro, es que la gestión, el mismo nombre, ¿no? Y la gestión se logra planificando, pero para yo planificar, lógicamente, tengo que tener claridad en el modelado. Para planificar tengo que haber hecho un análisis. ¿Me explico? O sea, la gestión abarca todo ello. La gestión. Es más, la gestión, estimados, abarca como tal todas estas perspectivas. Y con esto cierro, ¿ah? Con esto cierro, estimados. Con esto cierro. Permítanme, por favor. Mhm. Acá está. La gestión por procesos encierra todo esto. Lo acabamos de ver. Creo que ahora se me entiende mejor, ¿no? Gestión, dice, ¿no? Business Process Management encierra perspectiva empresarial y perspectiva de proceso. ¿Te das cuenta, no? Encierra todo ello. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué hemos visto hoy? El concepto de BPM, el ciclo de vida, los beneficios, el espacio profesional del BPM, ¿correcto? Y los principios, temas conceptuales. Y creo que vamos, creo yo, bien. Salvo ahí alguna consulta o comentario ya para cerrar la sesión del día de hoy. No sé, ahí, estimado Henry, Rubén, Vladimiro, Jorge, Edwin, Lisette o Frank, por favor, comentarios, consultas.
No, de mi parte no, Félix. Muchas gracias. Más bien, yo creo que tal vez en la siguiente sesión para ver cómo entender poquito cómo se aterriza, como decía hace un rato, cómo se aterriza ya esto en la práctica, ya en las empresas, cómo hay que hacer para poder que se note todos estos beneficios que ya los has comentado. Muchas Correcto, gracias. así es, Henry, sí. Justamente hemos visto de manera muy genérica todavía los conceptos, nos queda todavía una parte de los core concepts y a partir de la sesión 4 ya vamos a entrar un poco a cada área de conocimiento. Modelar, analizar. Ahí vamos a tener más pautas. Oye, quiero implementar un enfoque de análisis para los procesos de mi organización. Lo vamos a tener más claro. Y así cuando veamos cada área de conocimiento, efectivamente. Perfecto. Gracias, Rubén, por la deferencia. Gracias, Vladimiro. La sesión está siendo grabada. Muchas gracias a todos. Nos vemos el siguiente jueves, Dios mediante. Que tengan buen fin de semana. ¿Ya? Buenas noches con todos. Permiso.